de 65 o 70 grados, ¿sí? Porque estas temperaturas comprometen la vida de unos microorganismos que ayudan en el proceso de fermentación. Entonces, si seguimos estas recomendaciones, vamos a asegurarnos de que no se mueran esos microorganismos que nos interesan. Tenemos que tener un sitio donde almacenarlo, normalmente pues que esté protegido del sol y de la lluvia. Inicialmente no debe pasar de 1,20 m de alto la pila que hagamos, ojalá de 70 centímetros a 120 centímetros de alto, porque si es más alto de 120 centímetros ya las primeras capas de esta mezcla se empiezan a compactar y empieza a faltar el aire, entonces eso no lo queremos. Una vez nosotros empecemos los volteos, en ese proceso que toma 16 días, la idea es que a medida que va pasando el tiempo y que le vamos haciendo los volteos, este abono lo podamos ir bajando la altura lo que más podamos, hasta llegar a una altura de 30, 50 centímetros de alto, o sea, ir expandiéndolo para que se vaya retirando más calor, más humedad, se homogenice también. Bueno, vamos a ver cómo saber si el abono está bien hecho. Primero, pues no debe tener enjambre de moscas, no debe presentar mal olor, el color debe ser grisáceo tipo cemento, no debe tener humedad en la orilla, al voltearlo no debe desprender olor a amoníaco, lo que conocemos como un olor a gallinaza. Si se moja por error o por cualquier cosa, no revolverlo, evitar voltearlo, dejarlo ahí quieto hasta que se seque y después sí mirar si le añadimos más harina de roca, más cascarilla y si lo volteamos. Cuando la proteína no se descompone, se generan malos olores porque empieza un proceso pues de putrefacción, que era lo que les decía cuando no hay presencia de oxígeno. Entonces esa putrefacción es un proceso de descomposición, pero no de las proteínas sino de los aminoácidos. Entonces ahí es donde aparecen los carroñeros que actúan pues que empiezan a descomponer esos aminoácidos, esos contenidos de nitrógeno que tiene ahí. Bueno, entonces ¿cómo lo estamos usando? Una vez lo tenemos preparado, pasaron los 16 días y le hicimos los volteos, en el hollado que vamos a sembrar primero echamos el abono y después una capa de tierra, ¿sí? Evitando de que la raíz quede en contacto directo con el abono. Si nosotros ya tenemos los surcos de caña, de maíz, de frijol, entonces vamos a hacer un aporcado alrededor de la planta, teniendo cuidado de que no entre en contacto directo con el tallo, porque pues esto puede quemar la planta. Si va a ser una reabonada, entonces normalmente para los 10-12 días de sembrado se recomienda una reabonada, y también lo vamos a hacer en el plateo de la planta alrededor del tallo, evitando pues que entre en contacto directo. Si queremos podemos hacer un pequeño hueco aquí diagonal, o sea, en la tierra, y que el abono pues se acerque un poquito más a la raíz, lo que más se pueda. ¿Cómo lo estamos almacenando? En bultos, en costales, los podemos apilar en una estructura que no le vaya a caer agua ni el sol directo, y se puede almacenar mucho tiempo, años. Este tipo de abono es de origen japonés, por eso se llama bokashi. Bokashi significa fermento, y los japoneses dejan madurando sus bokashis hasta 5 años, porque un bokashi entre más crudo esté, es decir a los 16 días, tiene más capacidad para fertilizar la planta que para nutrir el suelo. O sea, más fertiliza la planta y menos nutre el suelo, pero entre más maduro esté, entre más tiempo de maduración tenga este bokashi, 3 meses, 1 año, 2, lo que sea, entonces va a fertilizar menos la planta, pero va a nutrir más el suelo. ¿Por qué? Porque la cascarilla, el carbón, la tierra y todo esto que nosotros le echamos a nuestro abono, hay unas cosas que se van a descomponer y se van a volver materia orgánica. Además van a generar esa estructura y a formar ese suelo, que es lo que buscamos con este abono. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, si vamos a utilizarlo en un suelo muy pobre, entonces tenemos que utilizar un abono que esté un poquito más curtido, porque ese suelo no va a tener capacidad para digerirlo.
Ya a la medida en que nosotros le hemos echado abonos que han estado curtidos más de 3 meses mínimo, ya podemos empezar a echarle un abono más crudo, o sea, recién preparado, de 16 días. Aquí les voy a dejar una tablita de más o menos cuánto es el contenido nutricional promedio por kilo de este tipo de abonos. Pues como ya